Rienergy es una empresa que se dedica a desarrollar tecnologías limpias, enfocadas a la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética. Nuestra misión es desarrollar tecnologías que puedan ser aplicables en diferentes tipos de productos. La tecnología que tenemos ahora, de la que estamos hablando, es una tecnología de carga ultra rápida, que permite cargar baterías tanto de litio como baterías de plomo ácido en menos de 10 minutos. La ventaja principal, evidentemente, es que cargamos en menos de 10 minutos, cosa que ahora mismo las tecnologías a nivel mundial más punteras están cargando en no menos de 45 minutos, una hora. Y además ya te advierten que dañan la batería, mientras que nuestra tecnología carga en ese tiempo sin dañar la batería. En cuanto a si se puede utilizar la energía solar para nuestra tecnología, evidentemente sí. Una comunidad con 30, 40 motocicletas podría ser autónoma en cuanto a la energía necesaria para moverse en esas motocicletas dentro de la comunidad. Las ventajas fundamentales de esta tecnología es que hace viable la transición de los vehículos de combustión interna que utilizan productos derivados del petróleo para moverse a una movilidad totalmente eléctrica y totalmente limpia. Evidentemente es una tecnología nueva y los vehículos, para poder usarla, tienen que estar preparados. No es una modificación traumática, es decir, tampoco afecta a elementos digamos primarios tanto de la motocicleta como de un vehículo eléctrico, simplemente hay que hacer esa adaptación. Otra ventaja importante que tiene nuestra tecnología es que puede permitir que los vehículos sean mucho más baratos. Parece una contradicción. Una tecnología que te permite cargar en muchísimo menos tiempo que otra tecnología actual y que por tanto es una ventaja para el usuario, normalmente eso siempre va asociado a un mayor precio. Sin embargo, en este caso lo que vamos a ver es una reducción en el precio del producto para el cliente. Como puedes cargar en el mismo tiempo, ya no necesitas tener una batería tan grande, puedes tener una batería mucho más reducida y por lo tanto el vehículo va a ser mucho más barato. Aquí tenemos por un lado la motocicleta. Esta motocicleta es una motocicleta que tiene baterías de plomo ácido. Como hemos dicho antes, nuestra tecnología permite tanto cargar baterías de litio como baterías de plomo ácido. En este caso, este cargador lo hemos hecho pensando en baterías de plomo ácido. Para poder cargar con nuestro cargador hemos tenido que hacerle una modificación al motor, fundamentalmente para poder incluirle, aquí lo pueden ver, el adaptador de la manguera de carga. Una vez que nosotros queremos cargar la motocicleta, simplemente conectamos la manguera de carga a nuestra motocicleta, vemos cómo el cargador reconoce esa motocicleta, lee las características de la misma y prepara el proceso de carga. A partir de ese momento el usuario simplemente le tiene que dar al botón de empezar y empezaría el proceso de carga. Durante este proceso de carga nosotros podemos ir viendo en la pantalla cómo va aumentando el indicador de los kilovatios que estamos inyectando al motor. Vemos cómo se mantiene la temperatura dentro de los márgenes establecidos y podemos ir viendo también cómo va incrementando el precio de esa energía que le estamos supliendo al motor. Ahora mismo lo que estamos viendo, el precio que estamos viendo en la pantalla, es un precio que nosotros hemos estimado como razonable para el mercado dominicano. Hay que decir que a día de hoy no hay ninguna regulación a nivel del país para poder vender energía para vehículos eléctricos. Acaba de indicarnos el cargador que hemos completado el proceso de carga, vemos la cantidad de energía suministrada que es aproximadamente el 95% de la capacidad de baterías que lleva instalado este motor. Nuestra tecnología carga de 0 a 100% en menos de 10 minutos. Normalmente lo regulamos para llegar al 95% para no estresar la batería sin necesidad, puesto que si puedes cargar en menos de 10 minutos tampoco tienes por qué cargarla al 100% y así pues también haces que la batería te pueda durar incluso mucho más que con las cargas normales que ahora mismo permiten otras tecnologías. Esta tecnología es 100% dominicana. Es un desarrollo íntegro que se ha realizado en el país. Tenemos ya varios años
depurando el sistema y probando el sistema. Y ahora es que confluye todos los elementos para hacer que esta tecnología pueda salir al mercado.